recuerdo mi nombre, me llamo Carlos Villacorta, soy abogado, soy miembro de un despacho que se llama BCV Lex, un pequeño despacho internacional con oficinas en España y en Francia. Nosotros nos dedicamos a la responsabilidad civil internacional, a defender a víctimas de eventos, catástrofes colectivas, accidentes de todo tipo, pero muy particularmente y muy especialmente accidentes aéreos. Sin temor a ser inmodesto, nuestro despacho probablemente es el despacho que tiene más experiencia en defender a víctimas de accidentes aéreos en procedimientos civiles y procedimientos penales en Europa durante los últimos 25 años. Narcís, con su familia y otras familias, nos vinieron a ver hace unos meses ante la frustración que sentían por diversas razones, ¿no? Y estas razones son probablemente las que más peso han tenido a la hora de que nosotros decidamos intentar ayudarles y hacer todo lo posible porque las cosas se aclaren. Entre estos elementos que son los que un poco han motivado la acción judicial que hoy les venimos un poco a presentar. El primero de esos elementos es la constatación de que este accidente es una muestra más de la esclerosis selectiva que sufre la industria del transporte aéreo. Y digo esclerosis y digo selectiva porque efectivamente vemos como numerosos casos a lo largo de la historia aeronáutica terribles accidentes causados por negligencias o por fallos en el sistema y que han provocado numerosos fallecidos, no han dado lugar de manera rápida y efectiva a una reacción de la industria para protegerse contra esos fallos en ese sistema. Y digo selectiva porque en casos selectos, debidos fundamentalmente a la influencia política, esa esclerosis no ha estado presente. Y un ejemplo de esos casos es un ejemplo que tiene que ver mucho con este accidente, que son los atentados del 11S. Hasta los atentados del 11S había habido una serie de accidentes, digamos tragedias aeronáuticas en los que se habían producido por un acto voluntario de alguno de los tripulantes. Sin embargo, eso no había dado lugar a normativas específicas ni a la creación de sistemas de protección de cabinas aisladas. Sin embargo, ocurrieron los atentados del 11S y debido únicamente a motivaciones políticas, a la presión de la primera potencia mundial, a la presión económica y política de la primera potencia mundial, en muy pocos meses se modificó la normativa. Se impuso a nivel mundial una normativa que convertía la cabina de vuelo en una jaula. Como comentábamos en otra ocasión, de lo que se trataba de evitar es que actos terroristas pudieran ocasionar la destrucción del avión y probablemente que el avión se utilizara como un arma contra la población civil en tierra, como había ocurrido en el 11S. Sin embargo, al hacer esa normativa no se pensó en absoluto en que aislando la cabina podría reproducirse, incluso fomentarse, como así ha ocurrido a partir de la entrada en vigor de este sistema, fomentarse situaciones en las que uno de los tripulantes, en una situación de enajenación o de locura, pudiera voluntariamente estrellar la aeronave sin que el otro o los otros tripulantes pudieran hacer nada, absolutamente nada, por evitarlo. Y esa esclerosis se demuestra nuevamente en este caso, y en este caso no es selectiva, sino que es una esclerosis manifiesta, porque 2 años después de la tragedia no se ha hecho prácticamente nada. Poco después del accidente se dictaron unas normas deprisa y corriendo, obligando a las tripulaciones a evitar que ninguno de los tripulantes de vuelo se quedara solo en la cabina en ningún momento, es decir, colocando a una azafata que naturalmente no tiene conocimientos ni formación para pilotar el avión, ni para impedir que uno de los tripulantes en un momento de enajenación pueda hacer actos
tendentes a causar la destrucción de la aeronave y de sus ocupantes. Todo esto es aún mayor sorprendente cuando vemos cómo los coches ya andan solos por la carretera sin que los tengamos que conducir. Es decir, la tecnología que permite que los aviones sean pilotados sin pilotos existe desde hace muchos años. Otra cosa es que el mercado no esté maduro, que por razones de tipo económico no se decida de momento instaurar este sistema, pero si eso es posible, es perfectamente posible también en determinadas circunstancias poder controlar desde fuera lo que ocurre dentro. Y lo que no es posible, a día de hoy no es concebible, y este accidente lo demuestra, es que sea posible encerrarse pura y simplemente dentro de una cabina sin que las personas que están fuera legítimamente puedan acceder a ella. Un accidente idéntico a este se había producido 2 años antes, menos de 2 años antes, aproximadamente sí, 2 años antes, en África, en Namibia. Un vuelo no recuerdo exactamente la compañía. Era una pequeña compañía africana, un avión nuevo, un Embraer, en el que el comandante, con problemas económicos y matrimoniales, aprovechando la salida del copiloto al servicio, exactamente igual, se encierra en la cabina, programa el piloto automático para que haga descender la aeronave hasta 100 pies y se estrella. ¿Cuál fue la reacción de la industria ante este accidente? Ante los accidentes, y no solamente accidentes, sino incidentes en los que este mismo escenario se ha producido. ¿Cuál ha sido la reacción de la industria antes de Germanwings? Ninguna reacción. ¿Cuál ha sido la reacción después de Germanwings? Prácticamente ninguna. A día de hoy existe una constelación de comisiones, grupos de trabajo y comités de expertos reunidos en torno a pomposas organizaciones de seguridad aérea internacional, entre las cuales se encuentra la OACI, la Oficina de Seguridad Aérea de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Se están haciendo grandes planes, pero a día de hoy lo cierto es que el accidente de Germanwings podría desgraciadamente perfectamente repetirse. Máxime si los controles a los que se imponen a estas tripulaciones por parte de las compañías aéreas son tan laxos y tan débiles como los que se ha demostrado que tenía Lufthansa sobre las tripulaciones de Germanwings. Hay que recordar aquí, es importante que lo recuerden, que Germanwings es, porque sigue existiendo formalmente como sociedad, aunque sus aviones, por razones comerciales, como ustedes saben, han sido transferidos a otra compañía en otro país que se llama Eurowings, que es una compañía austriaca. Germanwings es una filial al 100% de Lufthansa, incorporada plenamente a la estructura operacional de Lufthansa, y en la que muchos de los servicios, la gran parte de los servicios técnicos de los que disponía Germanwings eran servicios que estaban facilitados directamente por Lufthansa, no por Germanwings. Germanwings no tenía su departamento de formación, Germanwings no tenía su departamento propio de seguridad, Germanwings no tenía su departamento propio de entrenamiento recurrente, Germanwings no tenía su departamento médico. Todos esos departamentos y toda esa responsabilidad competía a Lufthansa. Eso es importante que lo comprendan, porque es evidente que después del accidente hemos visto cómo se ha querido de manera obsesiva y con el apoyo, como ahora veremos, el apoyo de determinadas estructuras, concentrar la responsabilidad en una sola persona y en un solo nombre: Lubitz y Germanwings. Eso es lo que se ha pretendido por la industria y por los actores de este suceso. Pero lo cierto es que las responsabilidades van mucho más allá, a nuestro juicio. Implican naturalmente a Lufthansa, que es
no sé si la primera compañía aérea del mundo, pero en todo caso la primera europea y una de las primeras del mundo, con un poder económico monstruoso, un Estado dentro del Estado alemán, lo cual hace una idea del poder de influencia económico-política que tiene la empresa sobre su gobierno y sobre los gobiernos vecinos. Y naturalmente las autoridades de regulación, que podrían probablemente haber hecho más antes y desde luego deberían haber hecho mucho más después. Lo cierto es que lo que sabemos hasta ahora, Narcís ha hablado un poco de la investigación penal, ahora me referiré brevemente a ella. Lo que sabemos hasta ahora, que no es todo lo que deberíamos saber, ni muchísimo menos, lo sabemos a través de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos, que es el equivalente de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos de la Aviación Civil Española, la CIA-IAC, desgraciadamente famosa por algunos casos como recientes, como el de Spanair. La BEA, que es supuestamente uno de los primeros organismos de investigación técnica de accidentes del mundo, junto con la NTSB americana, realiza un informe que lo mejor que se puede decir de él que es que es manifiestamente incompleto. Falta muchísima información, lo cual es hoy en día extraordinario. Hoy en día extraordinario porque nos encontramos en un sistema en el que, conforme a la normativa, las investigaciones técnicas deben realizarse con la máxima transparencia. Aquí no tenemos ni siquiera, no es que ya no hayamos tenido acceso a la grabación de voces de cabina, es que ni siquiera tenemos la transcripción, es que ni siquiera hemos podido leer la transcripción negro sobre blanco. El informe final contiene algunos retazos incompletos. Tampoco hemos tenido acceso a la grabadora de datos. La grabadora de datos o Flight Data Recorder, Digital Flight Data Recorder, es un aparato que graba hasta 1000 parámetros del avión, por sensores que tiene el avión repartidos por todas partes. Esa información no se dispone de ella. No se dispone de ella, las familias no disponen de ella, sus abogados no disponen de ella, expertos independientes no disponen de ella. Y naturalmente, sin esa información es imposible realizar una investigación independiente y que las familias puedan acceder a una versión de los hechos que les resulte creíble. No es que necesariamente la versión de la BEA no resulte creíble. Evidentemente, los datos que se facilitan en esa investigación apuntan de manera inevitable a un acto suicida del copiloto. Pero es evidente que la falta de información, por ejemplo, ¿cuál fue el proceso del comandante para intentar entrar en el avión? ¿Hizo todas las operaciones que están previstas en el procedimiento? Porque hay un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? No está explicado en el informe. No está explicado ni el procedimiento ni qué es lo que hizo el comandante. No sabemos si el comandante cumplió con el procedimiento de acceso a la cabina. Evidentemente, si el copiloto tenía una intención suicida, como parece ser evidentemente el caso, el que el comandante hubiera seguido el procedimiento no hubiera impedido que el copiloto hubiera bloqueado. Pero es un elemento más de la investigación y es un elemento más que eventualmente puede ser necesario comprobar. Yo he hablado y tenemos con relación a través de nuestros expertos con muchos comandantes y pilotos que te dicen que en la época en la que ocurrió el accidente, no estoy hablando de ahora, pero en la época en la que ocurrió el accidente y desde años antes, en las que la presión del 11S había descendido relativamente, las tripulaciones, muchas de ellas, no se sabían los códigos de acceso a la cabina. ¿Se sabía el comandante los códigos de acceso de la puerta? ¿Los tecleó? No está explicado en el informe. Si a eso se añade que falta mucha información, como he dicho, si a eso se añade que
por lo menos 50 familias han recibido sus dispositivos telefónicos manipulados, a los que se les ha borrado información. Nosotros tenemos un cliente de nuestro despacho, en este caso, que recibió varios meses después del accidente un ordenador como este, un MacBook Pro, que estaba la carcasa completamente deformada, pero el interior estaba intacto. El ordenador estaba abierto, habían desmontado el disco duro y habían limado las puntas de acceso, los puertos de acceso del disco, con lo cual el disco era inaccesible. Nuestros clientes llevaron el disco duro a un técnico intentando recuperar la información que había dentro. Podía haber fotos, documentación personal, nada que tuviera que ver con los últimos minutos del accidente. Y sencillamente se les ha privado de esa información. ¿Se les ha dado alguna explicación? No, no se les ha dado la más mínima explicación. Ni el juzgado de instrucción, ni la Gendarmería francesa, que es la responsable de la investigación, la Brigada de Transportes Aéreos de la Gendarmería, que es una unidad especializada en investigación de accidentes colectivos y accidentes aéreos particularmente, ha dado ninguna explicación de por qué se ha hecho esto. Todos podemos pensar que efectivamente podía haber algunos dispositivos que contuvieran información, que se den las explicaciones. Pero el conjunto de falta de información y ocultación de información a lo único que conduce es a una falta de transparencia y a una falta de confianza del sistema. Y precisamente lo que el sistema necesita es confianza. Aquí a día de hoy no tenemos información sobre la existencia de ningún peritaje y sobre la intervención de ningún perito. El señor Lubitsch tuvo un episodio suicida en 2009. Tenía unos antecedentes en 2008 me parece que fue, unos antecedentes que se remontaban a 7 años. ¿Cómo es posible que un señor que ha tenido instintos suicidas continúe 7 años después pilotando una aeronave? Que de sus manos dependan la vida de 150 personas. Es totalmente inconcebible. Es inconcebible. Esta información la tenía Lufthansa. Lufthansa no dispuso de toda, efectivamente. Esa es la excusa de Lufthansa. No, es que este señor se iba a un médico privado y el médico privado no nos lo dijo. Pero ustedes tenían la información de meses antes sobre el estado de este señor, de la medicación que estaba tomando. No tomaron ninguna medida preventiva, no le hicieron ningún chequeo adicional, no verificaron si se encontraba apto realmente para volar. Si lo hubieran hecho, le hubieran bajado del avión. Ese señor, el día del accidente, según uno de sus médicos, tenía que estar ingresado en un hospital psiquiátrico. Su estado psicótico era tal que tenía que estar ingresado en un hospital psiquiátrico. Y Lufthansa, mientras tanto, se lavaba las manos. Nos parece que la responsabilidad de Lufthansa es enorme y es una de las razones por las que nuestros clientes nos han pedido que nos dirijamos judicialmente contra ella. Sobre la cuestión de las indemnizaciones, yo sé que esto a la mayoría de las familias no les interesa porque sus objetivos no son evidentemente económicos, sino hay un objetivo moral, de resarcimiento moral y no económico, y ese resarcimiento moral pasa, entre otras cosas, por una declaración, ¿no? Por una declaración de un reproche judicial, que el sistema reconozca que las cosas se hicieron mal. Porque el dolo es importante, ya lo ha explicado Rebeca, porque ese dolo, ese acto voluntario agrava, intensifica el dolor hasta extremos verdaderamente inconcebibles. Si toda catástrofe colectiva, la literatura clínica lo reconoce, las catástrofes colectivas en general generan unos daños que son superiores a los daños que se generan en un siniestro, digamos, de naturaleza individual. Eso es lo que ha motivado que a lo largo de los años la jurisprudencia, al menos en España, en otros países también, en Francia es uno de ellos, Italia es otro de ellos, la jurisprudencia ya ha ido evolucionando hacia sistemas de indemnización que tienen en cuenta ese carácter colectivo y que son, digamos, acuerdan indemnizaciones en general más elevadas. Las últimas referencias jurisprudenciales que tenemos
para un accidente que no está producido por un acto voluntario, sino por una digamos, cadena de negligencias, que es como se producen casi todos los accidentes, que es el caso Spanair, nos encontramos con una jurisprudencia que aumenta por lo menos un 50% los estándares indemnizatorios que se aplican a los accidentes de tráfico que ocurren hoy en día. Nosotros pensamos que esa evaluación ya era insuficiente para Spanair. De hecho, tenemos un caso que estamos actualmente apelando en la Audiencia Provincial de Madrid, que aplica ese sistema. Pero es que además nos encontramos en un caso parecido. Nos encontramos en un caso en el que el accidente se ha producido por un acto voluntario de la persona que está al cargo de la seguridad de todos los pasajeros. Es decir, que el que está encargado de cuidarlos los mata. Y además voluntariamente. Por eso pensamos que las indemnizaciones que se proponen en esta jurisprudencia de Spanair, primero, ya no están ajustadas para Spanair y mucho menos para un caso como el de Germanwings. Retomo la frase que había dicho al principio, y es que las familias en principio no les a la mayoría de ellas el tema económico no es evidentemente lo que los motiva, pero tienen que ser ustedes conscientes de la importancia que tienen las indemnizaciones en el ámbito de la industria aeronáutica. Como en cualquier industria, las compañías aéreas pagan un porcentaje que varía en función de la región del mundo en el que se encuentra la compañía, que puede estar entre el 1 y el 3 o el 4% de su cifra de negocio, en primas de seguros de responsabilidad civil. Cuanto más chungo, por digamos de alguna manera, es la región en la que se encuentra la compañía aérea, cuanto más inseguro es el área, más se paga de primas. Este modelo es un modelo que se aplica a los accidentes, a los coches en la carretera. Es decir, si usted es un conductor seguro y no tiene siniestros, la compañía de seguros le mantiene la prima o se la baja. Si usted tiene demasiados siniestros, la compañía de seguros le sube la prima o le echa de la compañía. En el ámbito aeronáutico es exactamente igual. Si las compañías aéreas se ven obligadas a pagar a que sus aseguradoras, por culpa de los siniestros que tienen, paguen elevadas indemnizaciones, la compañía de seguros le va a decir, oiga, le subo la prima. Y no estamos hablando de unos miles de euros, estamos hablando, en el caso de Lufthansa, de una compañía que tiene 600 o 700 aviones y que puede estar pagando, pues no sé, a lo mejor está pagando 300 millones o 400 millones de euros al año en primas de seguro de responsabilidad civil. El impacto que tiene sobre su negocio es evidente. ¿Cuál es el interés de las compañías aéreas, sobre todo las compañías aéreas occidentales en un ámbito moderno? Reducir su siniestralidad. ¿Cómo se las presiona para que reduzcan su siniestralidad? Haciendo que sus compañías aseguradoras paguen. ¿Por qué? Porque las compañías aseguradoras son las que se ocupan ellas mismas de presionar a las compañías aéreas para que sean más seguras, a cambio de no subirles las primas. La razón es muy sencilla, es un sistema puramente económico a través del cual se llega a implementar la seguridad en el transporte. Puede parecer un poco pernicioso, pero al final el objetivo último, que es el de la mejora de la seguridad aérea, se consigue en mayor medida de que las indemnizaciones sean más justas y se trate mejor a las víctimas. La demanda que hemos interpuesto en nombre de los familiares de 5 pasajeros se ha interpuesto en el juzgado mercantil número 10 de Barcelona. Bueno, ha caído por reparto en el juzgado mercantil número 10. La demanda se ha puesto en Barcelona porque la normativa internacional permite a los familiares de los pasajeros, da varias opciones jurisdiccionales. El Convenio de Montreal. Y entre esas opciones que tienen los familiares de los pasajeros, de estos 5 pasajeros, porque no todos los pasajeros tienen las mismas opciones, para estos 5 pasajeros una de las opciones posibles será Barcelona, y es la razón por la que la demanda se ha interpuesto en Barcelona.
Y en el juzgado de lo mercantil, porque la normativa estatal prevé que todos los asuntos relacionados con la materia de derecho de transportes, artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sean tramitados ante un juzgado mercantil, lo cual para nosotros es un cierto contrasentido, porque esto no es un tema mercantil, evidentemente, es un tema civil que implica cuestiones complejas, entre otras valoración de daños personales, y que serían probablemente mejor tratados por un juez especialmente formado para la materia, pero nosotros estamos confiados en que los juzgados mercantiles de Barcelona tienen la formación suficiente para tratar este asunto. ¿Y la cantidad más o menos que se reclama se puede...? Sobre la cantidad no estoy autorizado a hablar por razones obvias de confidencialidad y de discreción dentro de las familias. Eso sí, sí que le puedo decir que las cantidades no tienen nada que ver ni con lo que se ha ofrecido, porque se han ofrecido algunas cantidades que nuestros clientes han considerado poco menos que insultantes, que son incluso inferiores a las que se están acordando por los tribunales en los asuntos que les he citado anteriormente. No tiene nada que ver con esas cantidades. La demanda se presentó el jueves pasado. La normativa internacional esta que citaba antes, el Convenio de Montreal, obliga a los perjudicados, que son los familiares de las víctimas, a iniciar la acción judicial que se puede iniciar contra la compañía aérea dentro de un plazo improrrogable de 2 años, desde la fecha del accidente. Esos 2 años se cumplían el viernes, luego era necesario presentarlo el viernes como muy tarde. Ya sabe usted que los abogados además tenemos tendencia siempre a apurar los plazos. Nosotros nos quedó todavía un día. Yo no tengo información sobre los acuerdos que han podido llegar otras familias. Sí que he leído que un grupo de familias habría llegado a acuerdos. Es totalmente legítimo, por supuesto. Cada persona gestiona su sufrimiento y su dolor como mejor puede, y es perfectamente legítimo, por supuesto, tanto llegar a un acuerdo como no aceptar lo que a uno se le ofrece si considera que tiene derecho a más. Para nuestros clientes, ya le digo, la declaración judicial, el reproche judicial público, forma, aunque legalmente no sea así, pero para ellos de hecho es así. Esa declaración de responsabilidad pública en los estrados forma parte de su proceso de compensación. Aunque hoy en día todo se resuma a dinero, y ya hemos dicho que el dinero tiene una cierta importancia para la seguridad aérea, ellos buscan algo más. Perdón, decía que sí, efectivamente existe una investigación, un procedimiento penal en Francia en el que estamos personados, pero en el que existe un secreto de sumario, por lo que no se puede revelar su contenido y al que le queda mucho camino. En otros accidentes podemos hablar de 6, 8, 10 años de investigación tranquilamente, hasta que se llegue al fondo del asunto, Dios mediante, si es que se llega. Porque esta investigación, para llegar al fondo del asunto de la que reclamáis, ¿será más en esta investigación penal en Francia o aquí en el mercantil también esperáis que se diluciden todos los detalles de ese accidente? El juzgado mercantil no tendrá competencia para investigar las causas penales, las hubiera. Eso es una mera cuestión de investigación de accidentes. Sí, quiero decir una cosa. El procedimiento civil, nosotros como he dicho antes, hemos incluido en nuestra acción judicial a Lufthansa, que en principio desde un punto de vista estrictamente económico no es necesario en la medida de que Germanwings como compañía aérea es responsable. Pero nosotros queremos que se declare la responsabilidad, lo que se denomina responsabilidad extracontractual de Lufthansa, porque consideramos que tiene una responsabilidad que forma parte de la cadena, que es una causa directa del accidente. Digamos que la causa primaria sería el acto suicida, pero la causa directa sería las acciones y omisiones que cometió Lufthansa que permitieron que este piloto estuviera allí ese día. Y es por eso por lo que en el contexto de la investigación del juzgado mercantil nosotros solicitamos que se haga una declaración sobre los hechos, sobre las causas y sobre las responsabilidades. Para lo cual estamos ahora mismo trabajando con un grupo de peritos que están trabajando en la preparación de un informe independiente sobre las causas del accidente
y las cadenas de responsabilidades. Naturalmente es un informe que tiene las limitaciones derivadas de la falta de información, de la insuficiencia de información. Información que hasta ahora, a la que hasta ahora solamente hemos tenido acceso a través del informe de la BEA. Como ya le he dicho, la instrucción penal, desde la parte de investigación, ha avanzado muy poco. Además, la instrucción penal en Francia está sometida a un secreto de instrucción que es, bueno, en realidad el mismo que hay en España, lo que pasa es que aquí no se respeta, pero en Francia sí se respeta y son muy estrictos además en el respeto de ese secreto de la instrucción. Y además hay otra diferencia con respecto a las investigaciones penales en España, y es que las partes civiles, las partes perjudicadas, en España tienen mucha más capacidad de actuación y de iniciativa que en Francia. En Francia son contempladas prácticamente como meras espectadoras. El procedimiento penal está en manos del juez de instrucción, en este caso hay 2 o 3 jueces de instrucción, que cocinan, digamos, la instrucción. Utilizo el término cocinar en términos positivos, no en términos negativos, junto con la Fiscalía. Hay una razón jurídica fundamental, y es que, primero, Germanwings ya no existe como compañía. Desconocemos su solvencia. Formalmente existe como sociedad, está inscrita en el registro de comercio de Düsseldorf, pero todos sus activos han sido transferidos a una compañía que además no está ni en Alemania, está en Austria, que es Eurowings. En esa medida nos parece legítimo dudar de la solvencia de Germanwings, por muy dispuestos que estén a pagar de boquilla y en conversaciones telefónicas y en reuniones con las familias. Eso nos ha hecho plantearnos la necesidad de hacer uso de un derecho que tienen las víctimas de un siniestro, que es actuar directamente contra la compañía de seguros. Ocurren los accidentes de tráfico exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que aquí, desde el primer momento, la compañía que aparecía como la compañía aseguradora era Allianz. Dice, yo soy la aseguradora. Pero a lo largo de estos 2 años, hemos descubierto que Allianz no era la aseguradora, era una coaseguradora. ¿Qué quiere decir que era una coaseguradora? Que hay un grupo de aseguradoras, cada una de las cuales asume una parte del riesgo. Es decir, si hay, por ejemplo, una indemnización que pagar de 100, pues Allianz es responsable de pagar 20. AXA es responsable de pagar 30. Cada una tiene un porcentaje. Cada una percibe el porcentaje equivalente de la prima, y cada una, cuando hay un siniestro, tiene que pagar el porcentaje equivalente. Es como el reaseguro, pero en este caso, digamos que todas las compañías tienen un contrato directamente con el asegurado, con el tomador del seguro, que es Germanwings. Esa es la razón por la que no solamente hemos demandado a Allianz, que tiene un 30% del riesgo, sino que hemos demandado a 9 compañías de aseguradoras más, cuyo nombre se desconocía hasta hace unas 2 o 3 semanas, que hemos obtenido esta orden judicial en Madrid, y entre las cuales están pues todas las grandes compañías aseguradoras europeas y del sector aeronáutico, desde Swiss Re hasta AXA y Gerling, HDI Gerling, y otras que ahora mismo no recuerdo su nombre. En todo caso sería una responsabilidad únicamente económica, ¿no? Sí, evidentemente las aseguradoras están por lo que están por la indemnización, porque tienen un contrato del que estas personas son beneficiarias. Ellos no han participado en ese contrato, pero son beneficiarios del contrato. ¿Qué es lo que ocurre en los juzgados mercantiles? En los juzgados mercantiles, no sé si es el caso de Barcelona, o lo era hace unos años, no sé si sigue siendo así, en el caso puede salir ella y explicarlo. Normalmente en los juzgados mercantiles hay un juez titular, que es el que lleva los asuntos mercantiles, los contratos de distribución, las deudas comerciales, las letras de cambio, todas estas cosas. Y luego hay un segundo juez, que es un juez de apoyo, que es el que lleva todo lo que es mercantil por obligación de la ley, pero que en realidad no es mercantil, como este asunto. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces estos expedientes caen en manos de jueces que no son los titulares, que normalmente son jueces itinerantes, sin plaza, que están 6 meses en un juzgado y se van a otro, y que además son jueces con muy poca experiencia. Desgraciadamente, esto es lo que nos ha pasado en el pasado en algún caso.
No sé si es en todos los casos de los juzgados mercantiles de Barcelona. En concreto, en un caso que tuvimos en Barcelona, tuvimos durante toda la tramitación del juicio, el asunto fue tratado por 4 jueces, me está señalando la procuradora, 4 jueces que fueron los que tuvieron en sus manos el expediente desde que se presentó la demanda hasta que se resolvió. Bueno, ahora Narcís dirá lo que crea conveniente. La información que, como ya le digo, es bastante incompleta, no contribuye a alimentar esa teoría de ninguna manera, más bien tiende a descartarla, pero una vez más, la ausencia de información completa permite a la gente albergar dudas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que no haya dudas? Transparencia, que es lo que falta aquí. Si por razones de Estado, que gustan tanto a algunos países como a Alemania y a Francia, se decide no divulgar determinada información, que por lo menos se explique por qué. Porque si no, uno tiene la facilidad de pensar que el señor Hollande y el señor Merkel, y la señora Merkel, perdón, se han podido sentar en una mesa y tomar decisiones al respecto de esta cuestión, por razones político-económicas. Tengas en cuenta que, como he dicho antes, Lufthansa es un estado dentro del estado alemán prácticamente, es una empresa poderosísima, y Francia es el país donde tiene domiciliada su sede principal la compañía Airbus, que es la fabricante del avión. Yo no digo que el avión esté implicado, evidentemente hay un problema con el diseño de esa puerta, todo el mundo es consciente. Que se haya querido evitar que Mohamed estrelle el avión contra una torre a cambio de que el señor Lubitz lo estrelle contra los Alpes, pues es una decisión política que se tomó en su momento y que ahora habrá que revisar, que habría que haberla revisado antes, que habría que haberla tenido en cuenta, ese dilema moral habría que haberlo tenido en cuenta cuando se hicieron las normas post-11S. Y no se tuvo en cuenta ese dilema moral entonces. Y ha habido 5, 6, 7 tragedias que se han producido por un acto suicida. Y varias en las que se han producido, que han sido posibles porque el tripulante de vuelo consiguió encerrarse en la cabina. 2, 3 meses antes del accidente de Germanwings, un copiloto de una compañía que se llama Afriquilla, en un Airbus 330, mientras el capitán salía a orinar, hizo exactamente lo mismo que hizo el señor Lubitz. Cerró la puerta, la bloqueó y le impidió el paso al copiloto, al comandante.